y hoy no es la excepción. Estamos comenzando en Marcos capítulo 2. Les pido en el nombre de Jesús que abran sus Biblias ahí. El tema que estamos hoy viendo, yo le nombré a esta predicación, aunque es dentro de la serie La Supremacía de Jesús, que me gozo mucho porque el hermano Marcos se enfocó, inspirado por el Espíritu Santo, a manifestar la supremacía de Jesús. Pero el tema que hoy le ponemos a la predicación es la prioridad del Señor. Y espero que el sermón de hoy sirva a ti y a tu vida, a poder recordar quién es el Señor, lo que el Señor quiere para ti y para lo que el Señor ha venido. Amén. Les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser edificados, aunque sabemos que su palabra jamás regresa vacía. Aprovecho el medio también, a través de la transmisión en vivo por el Ministerio Dios es Santo de los hermanos en Colombia, del hermano Miguel, el hermano Jonathan también está con nosotros, a saludar a los hermanos que se congregan junto con nosotros por este medio, por su horario, aunque exhorto como siempre que todos ustedes se congreguen en un lugar de reunión de la iglesia para que en realidad sean edificados, pues los ministerios virtuales como este no son del todo buenos. En la iglesia somos probados en todos los frutos del Espíritu y ponemos en práctica los dones que el Señor nos dio para la edificación de la iglesia. También saludo a la iglesia, nuestra amada iglesia en Cuernavaca, nuestra iglesia también en Capilla de Milpillas, nuestra amada iglesia en León, que ellos están congregando hoy en día, nuestra amada iglesia de los hermanos en Venezuela y todas aquellas pequeñas iglesias que se reúnen en casa con celo de la palabra, sin importar lo que las personas digan de ellos, sino únicamente les importa lo que el Señor piense, amados, como nosotros. Gloria al Rey. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaban en la casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, él les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Cristo. Amén. Amados, es evidente que este pasaje va de la mano con los que hemos estado leyendo: la supremacía de Jesús sobre los demonios, la supremacía de Jesús sobre las enfermedades. La supremacía de Jesús viene resaltando en el Evangelio de Marcos. Marcos no se esmera, como hemos dicho antes, en otros temas, como lo podemos leer en Mateo y Lucas. Marcos está enfocado en decir quién es Jesús y lo que Jesús ha venido a hacer. La Escritura nos dice que otra vez entró en Capernaum. ¿Recuerdas por qué otra vez después de algunos días? Lo que leíamos el domingo. Porque aquel amigo leproso fue e hizo lo contrario a lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo: no digas a nadie. Y el leproso fue y le dijo a todos los que se encontró. Y por ese motivo Jesús estuvo fuera de ese lugar. Pero de pronto regresa otra vez. Capernaum es el hogar de Jesús. La Escritura no nos dice a ciencia cierta si es su casa en la que están o es la casa de Pedro, en donde también fue sanada su suegra. Pero sabemos que es el centro de su ministerio temprano.
En el Evangelio de Marcos, amados, Jesús comienza su ministerio cerca de Capernaum cuando lleva a 4 discípulos que les llama a que le sigan. Comienza a obrar en milagros, a sanar dentro de la ciudad. Entonces va predicando por Galilea. Ahora, amados, regresa a Capernaum, donde esta historia es narrada en el Evangelio de Marcos. No sabemos en realidad, amados, los días que duró fuera de Capernaum, pero probablemente sí fueron varios meses. Probablemente fueron varios meses que Jesús no podía entrar porque la multitud de inmediato lo acechaba. También los escribas ya estaban pensando en hacerle daño. Yo espero que el día de hoy pueda ser usado para ilustrar y que puedas imaginar todo lo que aconteció en ese momento y así puedas vivir al menos un poco de esto. Dice el versículo 2, la porción A: y luego se juntaron a él muchos, ya que no cabía ni aún en la puerta. Imagina una multitud de gente que se reúne enfrente de la casa, tapando la puerta. Los discípulos y Jesús ya estaban acostumbrados a esto. Recordemos cuando el Señor Jesucristo salió muy de madrugada a orar a un lugar desierto y toda la gente se agolpaba en la casa y los discípulos entraron en terror al ver tanta gente. ¿Recuerdan que dice la Escritura cuánta gente estaba ahí en la casa? Todo el pueblo, amados. Imagina todo el pueblo. ¿Tú te imaginas un pueblo de cuántas personas? ¿De 10, 20, 30, 40? No, eran miles de personas, amados, ahí. Miles de personas agolpando. Los discípulos ya habían agarrado un poco de experiencia y Jesús obviamente la tenía toda. En este evangelio a menudo aparecen multitudes alrededor de Jesús. No todos están respondiendo al llamado correcto o verdadero del evangelio, sino la mayoría, como hoy en día, están maravillados por la parte milagrosa de Jesús. Tristemente, aún muchos de nosotros, amados, de la iglesia del Señor Jesucristo, continuamos buscando al Señor para que nos dé algo más. No es extraño, nuestra naturaleza depravada es como pretenciosa y desea siempre recibir cosas del Señor, siempre. Esta no era la excepción. En ese entonces había muchas personas enfermas necesitadas de milagros. Acuérdense que los enfermos, la mayoría, eran tomados como malditos por algunos pecados que ellos habían cometido o bien por el simple hecho de estar enfermos. Eran despreciados. La gente no tenía contacto con ellos. Recordemos que el leproso tenía que estar lejos de las personas. ¿Cuántos pasos? 50 pasos mínimo. Es un montón de distancia, amados. Esta gente había pasado gran parte de su vida por tormento, por abandono y estaban completamente desahuciados. Una vida triste, amados. Por eso, cuando escuchaban que el Señor Jesús, aquel sanador que pronto se había hecho fama, no dudaban en ir corriendo a ver qué les podía tocar. La mayoría de los que van ahí son gente pasiva y particular. El único y más común atributo de las multitudes en el Evangelio de Marcos, lo más común es que impiden el acceso a muchos de los que en verdad quieren ir a escuchar del Señor. Yo me gozo mucho, como dice Matthew Henry, cuando habla de multitudes agolpándose. Es una belleza ver en algunas congregaciones cómo la gente corre como si fueran a recibir su milagro esa mañana. En la mayoría de iglesias de sana doctrina, son iglesias pequeñas por el tipo de evangelio que se predica, pero tristemente son iglesias muy impuntuales. Fácilmente pueden quedar mal con el Señor, aun si la reunión comienza a las 10 de la mañana, la gente llega 10:30, 11, porque sus actividades y sus quehaceres pues son muchos. En esta ocasión no sucedía lo mismo, amados. Sabían que Él era el sanador y la gente se agolpaba y la multitud estaba ahí puntualmente. Qué belleza ver que el Señor Jesucristo se manifiesta en su iglesia domingo a domingo y que la gente corre, sean muchos o pocos, corre a la reunión. Es una característica que nuestra amada iglesia en Cuernavaca tiene. Son más que puntuales, amados. De hecho, hasta caen mal por tan puntuales. No es cierto. Pero llegan una hora antes, media hora antes y están platicando con gozo, atentos a recibir la palabra del Señor. La palabra, recordemos que es Cristo mismo también. Juan nos hace referencia a ello. Estas personas iban a ver a Cristo, probablemente
Probablemente, en su mayoría querían un milagro, pero la realidad que al Señor Jesucristo no le importaba su interés. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo sabía que la gente iba con un plan o un propósito personal? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Jesús lo sabía, pero Jesús no seccionaba y no decía, a ver, únicamente vengan los que quieren escucharme predicar, los que quieran venir por su milagro, vengan mañana. No, el Señor Jesús recibía a todos. ¿Por qué? Porque Él tenía plena confianza que su palabra, que es el Evangelio mismo, trata de Jesús, que su palabra tenía poder para salvar. Yo sé que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo tenía el pleno conocimiento, pero recordemos que el sacrificio y su caminar no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Eso no quiere decir que Él no era omnisciente, Él todo lo sabía, todo lo conocía, pero en este tipo de acontecimientos no hace énfasis a que Él estaba únicamente tomando a aquellos escogidos, sino que recibía a las multitudes. Y Él aprovechaba el día para predicar el Evangelio, porque Él dice en Marcos capítulo 1, que Él había venido a ¿qué, hermanos? ¿Es necesario que vaya a la ciudad vecina para qué? Para predicar el Evangelio. Él había venido a predicar el Evangelio. Al Señor le importaba más predicar el Evangelio, que llevaba salvación, que predicar milagros que los iba a llevar a lo mejor a una sanidad, pero a un futuro en el infierno. El Evangelio de Marcos habla claramente, amados, de esta interesante reunión esa mañana. Las palabras griegas para multitud es ochlos, y habla de una similitud con la palabra casa, que es oikios. En el griego, en el original, se escriben estas dos palabras y son es un símil. Son casi idénticas al momento de pronunciarlas, pero lo que quiere decir el escritor es que las casas o los lugares en donde la multitud llegaba no eran lugares privados, no eran lugares en donde la iglesia se reunía, un lugar tranquilo, pacífico, en donde estaban sus oídos hablando. El hermano Marcos está siendo inspirado por el Espíritu Santo y habla de una casa pública, un lugar en donde la multitud se iba a agolpar. No era un lugar en donde únicamente entraban los discípulos, a lo mejor como la casa de María, madre de Marcos, sino en un lugar público. Estas palabras en griego tienen mucha importancia porque entendemos a qué se refiere con decir casa en este sentido. La casa de Pedro ya se había convertido en un lugar de reunión público. Era como un templo en donde los incrédulos y algunos crédulos se juntaban alrededor. La multitud desea que el Señor les dé lo que ellos quieren y no lo que necesitan. Dice en la porción 2b, y les predicaba la palabra. Predicar la palabra es clave para el ministerio de Jesús. Así comienza su ministerio público, predicando la palabra. ¿Recuerdan la sinagoga? Con autoridad. También recordamos que expulsó al demonio con la misma autoridad de su palabra. Y recordamos que deja Capernaum porque con su palabra, al tocar el leproso, este es sanado. Es una bendición. También predicar la palabra, amados, será el centro del ministerio de la iglesia. Más que la alabanza, más que la oración misma y más que cualquier otra cosa, el centro del ministerio de la iglesia es la palabra. Lo más importante es la palabra. Podríamos incluso, amados, tener cultos sin alabanza o cantar un canto y ya. Aquí lo importante es la palabra. Curiosamente nos gusta más a la mayoría la alabanza que la palabra. En la alabanza todos podrían estar despiertos, pero en la predicación de la palabra probablemente podrían dormir sin problema alguno. Entonces, estando esa multitud ahí agolpando, yo me imagino el polvo levantándose. Supongo que la gente no era muy amable ni era muy educada, pues estaban agolpados. Yo he visto de pronto este tipo de escenas cuando algún artista secular llega a X disquera o alguna tienda de discos y de pronto los artistas salen ahí y ellos son pues rockstars, ¿no? O super ídolos, y toda la gente llega y se agolpa y no les importa. Aún las mujeres pueden ahí golpearse, arrancarse y se firman hasta la ropa interior. Curiosamente esto parecía algo similar a lo que pasa hoy en día.
el Señor Jesucristo era visto como alguien muy importante, no por quien era, sino por lo que hacía tristemente. Y la gente iba y ahí estaba. Es algo curioso porque esto no ha cambiado, amados. Aunque muchos de nosotros decimos de ser cristianos, no estamos siguiendo a Cristo como un Señor para que Él me diga lo que tengo que hacer, sino lo sigo como un refugio, como un ayudador. Las palabras que más compartimos o más nos gustan son aquellas palabras que me dan un confort a mi alma, que me ayudan a tener paz. Y digo, no es malo, pero no compartimos mucho en nuestra vida. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, por ejemplo. O no compartimos muchas veces en nuestra vida el que continúa pecando deliberadamente, ya no hay más sacrificio alguno, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Pues no. Muchos podrían decir, espérame, es que no quieren, como un video que compartía mi hermano Carlos ayer, a un predicador. Oye, espérate, predicador, la gente no quiere escuchar a ese Jesús, quiere escuchar a un Jesús que los abrace, a un Jesús que les diga lo que necesitan, un Jesús bueno. Ellos están cansados ya de tanto sufrimiento. Ese Jesús no quiero que sea predicado. Ese Jesús no es nuestro Jesús. Nuestro Jesús es Señor sobre todo. No digo que sea un Señor dictador, malévolo, pero es un Señor justo. Y ese es nuestro problema, amados. Pero aún así Él tiene mucha misericordia para nosotros los enfermos espirituales. Mucha misericordia. La multitud agolpada en ese entonces, amados, no buscaba a Jesús por lo que Jesús era. No buscaban a Jesús por la predicación de la palabra, que era lo más importante para Jesús, sino lo buscaban por algo a cambio. ¿Te has sentido algún día, no sé, algún día te has sentido usado? ¿Te has sentido que te buscan por interés? Algunos de nosotros papás a lo mejor sí. Yo conozco cuando mis hijos quieren algo a cambio y llegan y los veo muy extraños y les digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? No, nada. No, dime la verdad, ¿qué quieres? Bueno, papi, es que yo quiero. Y dentro los amamos, son niños, pero también hay una parte dentro de nosotros que nos hace pensar, únicamente me están buscando para que yo les dé algo. Imagínate los pensamientos de Jesús, una mente completamente blanca, sin pecado. También experimentaba la tristeza. Jesús sabía que la gente lo estaba buscando por la parte milagrosa, por lo que les iba a dar, y supongo que el Señor Jesús tenía sentimientos encontrados, amados. Es como nosotros los predicadores, ¿no? Quisiéramos que toda la iglesia llegue a tiempo para comenzar la exposición de la palabra. No esperamos que la iglesia llegue a tiempo para cantar la alabanza, o la iglesia llegue a tiempo para alguna otra actividad, no, ni para venir a descansar, ni para decir, voy a cumplir, hoy es domingo, tengo que hacerlo, de una manera religiosa, como nuestros amigos católicos, romanos. Voy a cumplir. No, quisiéramos que vengan gozosos, leyendo. Hay algunos pocos de ustedes que se acercan conmigo y me dicen, estuve leyendo todo Marcos hasta donde vamos, y wow, he estado viendo cosas increíbles. Y mira, explícame esto, dime esto. Esa hambre que únicamente se logra por el estudio de la palabra. Es como si todos estuviésemos llenos de aire, amados, sin hambre. Pero cuando empiezas a leer la palabra con denuedo, con gozo, creyendo que es la palabra de Dios, comienzas a hacer trabajar el estómago. Y comienzas a tener más hambre, y más hambre, y más hambre, y más hambre. Y conforme vayas comiendo más, menos hambre vas a tener, hasta que Él te sacie por completo. El Señor Jesucristo, de pronto, en el versículo 3, hace una de las declaraciones que más molestan a las personas que estaban a su alrededor. Dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico. Era traído por 4, y como no podían llegar a Él a causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho. Imagínate, amado, que toda la multitud está ahí agolpando, quieren su milagro. De pronto estos hombres, amigos, supongo que eran 4 los que cargaban la camilla, pero yo creo que eran más personas alrededor.
Únicamente iban 4, uno de cada lugar, pero iban más gente ahí. ¡Qué belleza, amados! Por ahí dicen, los mejores amigos son aquellos que te guían hacia Jesús. Aquí no dice si la fe, amados, era del paralítico nada más, o la fe era de ellos. No nos dice si el paralítico tenía poder sobre ellos, o era un súper buen amigo. No sabemos cómo se quedó paralítico, pero lo que sí sabemos es que sus amigos y él toparon con una pared humana y dijeron, ¿qué hacemos? Y en lugar de claudicar y decir, mejor ya vámonos, ya se llenó, o ya llegamos tarde, ellos dijeron, no, con permiso, vamos a ir por el lugar que sea, pero vamos a llevar a nuestro amado amigo, aquel sanador. Es importante también saber que las casas en ese entonces, amados, eran diferentes a las de hoy. Si hubieran sido como las de hoy, hubieran necesitado pues una máquina que demoliera el techo, pero en ese entonces eran algunas vigas, 4 paredes, y eran vigas de madera, y tapaban con algún tipo de pasto, tipo ramas grandes, y echaban lodo, amados, como barro. Entonces sí era una superficie dura. Dicen por ahí algunos eruditos que lo difícil era tapar las fugas de agua. O sea, sí ponían sombra, pero siempre había goteras. Entonces era un trabajo muy arduo. Estos amigos no les importó. Estas casas, por el lugar en donde estaban, servían como refugio en la parte de los techos. Cuando hacía mucho calor, la gente iba y dormía arriba en el techo. Entonces estaban a gusto en la noche, amados, ahí. Eso también nos indica que era una superficie fuerte. Pues estos 4 hombres, amados, no vieron problemas, se subieron, y lo que hicieron no fue un huequito, sino hicieron un trabajo de demolición. Echaron a perder el techo. Ahora imagínate, hermano, que el Señor Jesús está predicando, pero feliz. La gente está escuchando y de pronto pasos. Es como cuando aquí estamos y de pronto se escucha algún ruido, o los niños de pronto comienzan a llorar con fuerza. El predicador comienza a distraerse. De hecho, algunos de los servidores ya conocen mi cara y rápido van a ayudar al niño, ¿verdad, Cris? Y lo agarran y lo llevan por allá porque saben que causa distracción. Yo no creo que haya sido el caso de Jesús. Imagínate que están predicando y de pronto empieza a caer polvo y entra un rayo de luz, y de pronto es un rayote de luz y 4 carotas ahí de los hombres asomándose. Como dice el pastor Sugel Michelin, dice, yo les hubiera dicho amablemente, por favor, ¿pueden decirles a esos hombres que se bajen de ahí, dejen de molestar? Pero no fue el caso de Jesús. El caso de Jesús fue diferente. No sabemos, amados, en realidad qué tan grande era este grupo, pero 4 son los protagonistas junto con el hombre que estaba ahí en la camilla. Ellos hacen esa abertura en el tejado para bajar a su amigo la presencia de Jesús. Una casa típica de ese entonces, no era una casa tan grande, amados. El acomodo de ellos desconozco cuál era, pero parece que estaban por las ventanas, en la puerta, hechos bolas adentro, con hambre en realidad del Señor, fuera cual fuera la intención. Entonces, hacer esa abertura en el tejado, amados, sería una solución valiente a falta de acceso. A falta de acceso, ellos no vieron el problema y ellos dijeron, vamos a hacer un agujero en el techo. No sé, amados, si el paralítico era un buen amigo de ellos. No sé si el paralítico se quedó paralítico por ayudar a sus amigos y ellos en respuesta lo quisieron ayudar. Lo que sí sé que qué hermosa congregación de hombres para confiar sin ningún límite en que, uno, Jesús será la solución para él, y que sin límites ellos pudieron entrar a ese lugar. Supongo que ellos comprendían como buenos amigos del paralítico lo que era ser paralítico. Si hoy en día ser paralítico es una tormenta, sé que ellos pueden hacer muchas cosas, pero es una tormenta. Ahora, bueno, ya hay carritos eléctricos, hay elevadores, hay sillitas, de hecho hay unos robots que ellos pueden estar erguidos, parados, caminando. Pero en ese entonces, ¿qué había, hermanos? Silla de ruedas, algo eléctrico, había quiroprácticos o medicamentos fuertes como para ayudar o aliviar su dolor.
Recordemos que los paralíticos también se tomaban algunos de ellos como malditos. El problema de este hombre era horrible. El problema de este hombre no era únicamente no poder caminar, sino era todo lo demás. Y lo que este hombre buscaba era: yo sé que si camino mis problemas se van a solucionar. Obviamente él no pensaba en la salvación, pero por nada. Él lo que pensaba era que me sanen para yo poder hacer mi vida normal. Estaba cansado de vivir atado a su condición. Creo que cualquiera de nosotros. Yo creo que debe ser un sentimiento de claustrofobia también, tener un cuerpo y no poderlo mover. Yo creo, como algunos teólogos, que este hombre no únicamente era un paralítico de la mitad de abajo, sino era un cuadrapléjico. Completamente, amados, inservible era su cuerpo, en el buen sentido de la palabra, su cuerpo. Pero ahí están los amigos, amados. Ahí están los amigos llevándolo, que entendían la condición de este hombre. O por las razones que fueran, ellos caminaron con la camilla y aún la subieron. Quiero que te imagines cómo subir a un piso de altura una camilla entre 4. Imagínate al hombre de la camilla, si no puede sujetarse. No es únicamente agarrar la camilla, órale, vamos, duro, ya está. Si no es un acto de valentía, de coraje, de entrega, que se requería obviamente el valor de todos ellos. No sabemos tampoco, amados, si los amigos estaban obrando en contra de la voluntad del paralítico. A ti te llevamos, ¿por qué te llevamos? Te vamos a llevar con aquel que te va a sanar. A lo mejor el paralítico decía: no me lleven, no me suban ahí, me van a matar. Pero ellos entraron, amados. Ellos entraron. Fue algo inimaginable que llamó la atención de todos y que aún interrumpió la predicación del Señor. Qué bendición sería para nosotros que se interrumpiera la predicación porque algunos hombres entran a traer a un hombre en la condición que sea. Aún yo me gozo cuando entran algunos borrachos por esa puerta, o que los veo ahí tambaleándose. Digo: gloria a Dios que entren, porque la palabra tiene poder y la palabra puede sanarles. Yo soy uno de ellos, amados. La palabra tiene poder para cambiar las vidas, y esto es lo que quería este hombre paralítico y sus amigos: ser sanado. Dice aquí la porción A del versículo 5: y viendo Jesús la fe de ellos. Esto es importante, habla, y viendo Jesús la fe de ellos. En el versículo 8 habla algo igual. Dialogizemai es la palabra griega que se usa para decir que él conocía su interior. Entonces el Señor Jesús no solo vio la fe porque se subieron, sino que el Señor Jesús conocía su interior. El Señor Jesús conoce tus pensamientos. El Señor Jesús sabe qué piensas, sabe qué planeas, sabe qué deseas. Sabe todo, amados. Ese es el temor o el terror que de pronto me da, sabiendo que algún día todos nosotros estaremos delante de aquel que lo sabe todo. ¡Qué tremendo, hermanos! Conoce todo. Pensamientos que están en el corazón antes de salir. Y este fue el caso. El Señor Jesús se gozó al ver lo que ellos estaban pensando dentro de sí mismos, no por el acto aparente de que subieron y bajaron. Oye, qué fe para traer al paralítico como nosotros lo vemos, sino el Señor Jesús veía lo que había dentro de ellos y se gozó. La fe que Jesús ve no se trata únicamente de la parte intelectual e ingeniosa de estos hombres o emocional, sino la fe que Jesús ve es la fe invisible para nosotros. Aquello que hay dentro en verdad. Cuando nosotros oramos, amados, y levantamos un clamor, entre nosotros podremos creer, pero el Señor Jesús sabe si estás orando con fe o no. Jesús puede leer los corazones de la gente. Jesús sabe lo que tienes, lo que piensas, lo que sientes, lo que crees o lo que no crees. Y yo sé que estamos ahora como las tarjetas de crédito.
Hoy consumimos y pagamos mañana y somos de pronto negligentes porque decimos, bueno, ya cuando llegue el día, ya me presento delante de Él a ver qué pasa. No, desde hoy deberíamos de saber y recordar que Él conoce todo lo que hago, amados. Todas las cosas, dice la Biblia, que están desnudas delante de Él. La fe de estos hombres es obvia, todos la pueden ver, pero ninguno como Jesús. Algunos eruditos, amados, sugieren que los que llevan la camilla o la litera son los que tienen fe en lugar del paralítico. No hay nada, como te digo, que nos sugiera que eso es verdad. Supuestamente el paralítico es pleno participante de la obra. Si hubiéramos estado ahí, a lo mejor imaginábamos, no imaginábamos si pudiéramos ver lo que el paralítico les decía. No, ¿sabes qué? Fulano, pues está lleno, ya no llegamos. No, ¿cómo no? Llévenme. No se nos vaya a ir Jesús, hace mucho tiempo que no estaba por acá. Llévenme, por favor, cárguenme. O probablemente era el que se decepcionó y dijo, no, ya está lleno, mejor regrésenme a otro lugar. Y los amigos, nada de eso, ahora vamos y subimos y te vamos a llevar con Él. Lo que sabemos que es por la fe de ellos, tanto como por su ayuda, que les hace posible que su amigo reciba lo que Jesús le dio. Aquí quisiera aclarar algo también. ¿Has escuchado la frase que la fe mueve montañas? ¿Has escuchado que a la gente enferma le dice, ten fe y verás? De esta fe no está hablando el Señor. Porque no es la fe, amados, sino es en quién tenemos nuestra fe. Podríamos decir, yo tengo mucha fe. ¿Sí? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Aquí lo que obró fue que tuvieron fe en el que estaba dentro, que es Jesús. Si tuviera fe como un grano de mostaza, no es por el grano de mostaza, sino es porque tengo un grano de mostaza que cree en Jesús. El poder está en Jesús, amén. El poder está en Jesús. Y es por la fe de ellos en Jesús y la confianza que ellos depositan, que se atreven a hacer lo que hicieron. Interrumpir en una reunión donde Jesús estaba predicando, romper el techo de una casa ajena sin importar las consecuencias. Quiero decirte que hubieran tenido un castigo también ellos, pero yo supongo que Jesús sonreía de ver la locura de esos hombres ahí bajando a su amigo gozándose. Entre toda esta multitud, al menos hay algunos que están confiando en mí. Hablando de los amigos, ellos no buscaban lo suyo, amados. Ellos buscaban ser de bendición para el paralítico. Es increíble ver esto, amados. Cómo la fe de los hombres hace efecto. Y aún no por los hombres, sino porque la fe es un don de ¿qué, perdón? ¿De quién? Es un don de Dios. El Señor Jesucristo en la porción B del versículo 5 le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros, amados, esperamos que le digan la segunda porción, levántate y toma tu lecho, tus pecados te son perdonados. O dime realmente qué es más difícil hacer. ¿Quién de nosotros contempla en realidad el perdón de los pecados? Fíjate qué curioso, amados. Si aquí hubiera un paralítico entre nosotros, si el paralítico de pronto sale caminando después de orar por él y recitar la palabra, nos emocionaríamos mucho y pocos entrarían en locura tal vez. Pero si yo te digo que el Señor Jesucristo ya ha muerto para perdón de tus pecados, tú permaneces igual. En este entonces no fue diferente. La gente no le toma importancia al perdón de los pecados, no asimila la consecuencia del pecado, no comprende lo que quiere decir infierno eternamente. Para algunos otros religiosos, los romanos por ejemplo, dicen, debes de rezar ahí un Ave María, un Padre Nuestro y hincarte una hora y tus pecados son perdonados. No, amados, ponte a pensar una cosa. Para el Señor Jesucristo, ¿qué era más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué creen? ¿Pueden participar? ¿Qué es más fácil para el Señor Jesús? Las dos cosas. Te voy a decir que no.
Porque para el Señor Jesús decirle, levántate y anda, no lo hubiera llevado a ningún lugar, lo hubiera sanado y ya. Pero para el Señor Jesús decirle, tus pecados te son perdonados, el Señor Jesús tuvo que pagar por los pecados y morir en la cruz de la manera más horrenda. Para el Señor Jesús era más fácil decirle, hijo, levántate, ya estás sano, vete. Y librar, el cargar el pecado de ese hombre en la cruz. Pero el Señor Jesucristo, como el valiente de valientes, el Rey de Reyes, se fue a la cruz para que ese hombre pudiera ser perdonado. Y eso de pronto no lo entendemos, amados. El otro día les exponía, tú sabes cómo los profetas en el Antiguo Testamento y toda la gente anunciaba la salvación. ¿Tú sabes cómo los hombres eran salvos en el Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? Por el sacrificio de Jesús. Es decir, todos los que murieron antes de que Cristo viniera estaban esperando al Salvador. Como dice un pastor, estaban lleve ahora y pague después. Salvación a crédito. Todos, forzosamente todos, debieron esperar a que el Señor Jesucristo fuera sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice que sus pecados son perdonados, obviamente lo perdonó con la seguridad que Jesús tenía de que Jesús iba a ir a morir. Pero para el Señor Jesús era mucho más fácil hacer lo que toda la mayoría de los nuevos cristianos hoy en día quieren: milagro. Esas multitudes que se reúnen en algunos lugares para milagros. Al Señor Jesús es muy fácil sanar, amados. Al Señor Jesús le era muy fácil levantar esa palabra. Es Dios. El Señor Jesús le pudo haber dado piernas nuevas, columna nueva, y decirle, ándale, vete, y demostrar su poder como una autoridad suprema ante los hombres incrédulos. Pero el Señor Jesús perdonó sus pecados primeramente, como diciendo, hijo, lo más importante te lo voy a dar. Mi prioridad es esta, salvarte a causa de mi muerte. Pero claro, nosotros como ellos, de pronto el Señor Jesús está aquí y te dice, tus pecados te son perdonados, Pastor Emanuel. Y todos, bueno. Pero imagínate un paralítico, levántate y anda. Hermanos, pareceríamos aquí pentecostales brincando y saltando como locos, porque no entendemos la importancia del perdón de los pecados. Y eso se ve reflejado en nuestra adoración día con día. La falta de agradecimiento al sacrificio de Jesús, el más horrendo de todos los sacrificios, no por la cruz y los clavos y los látigos y el abandono, sino por la separación que sufrió del Padre al momento de morir. Cosa que tú y yo, creyente, no vamos a sufrir jamás por el sufrimiento de Jesús. Levántate y toma tu lecho, tus pecados te son perdonados. Nos hubiera gustado mejor, lo hubiera sanado primero, Señor, para comprobar, es cierto, porque ¿quién me va a asegurar que tus pecados son perdonados? ¿Quién va a asegurar que en verdad este paralítico es perdonado? En cualquier caso, amados, si Jesús perdona o simplemente anuncia el perdón, sus palabras tienen poder para ambas cosas. Para ambas cosas. Y es tremendo lo que viene a continuación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso ataladra los oídos de los escribas y les lastima a un grado profundo, y obviamente tenían razón, porque el decir esto a través de un hombre, decir esto, era una blasfemia. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este si el único que puede perdonar pecados es Dios? Claro, y nadie dice que no. Decir que Dios es el único que perdona pecados es verdad, pero decir que Jesús no los perdona es mentira. Jesús es Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Como si Él conociera el corazón del paralítico, y podríamos decir, pues ¿quién era el paralítico entonces?
Era un súper pecador, a lo mejor mataba, robaba, a lo mejor fue acuchillado y por eso quedó paralítico. ¿O qué habrá hecho para que el Señor Jesús se haya enfocado a perdonar sus pecados? Quiero decirte algo, probablemente no hizo nada, probablemente era buena persona, amados, pero por el simple hecho de nacer ya estaba contaminado de pecado, listo para ir al infierno. El Señor Jesús tenía que perdonar sus pecados. ¿Y por qué el Señor Jesucristo tenía que perdonar sus pecados? ¿Quién es Él para perdonar los pecados? Él es Dios. Y quiero decirte que cuando tú pecas, aunque pecas en contra de tu prójimo o de tu familiar o tu amigo, pecas primeramente en contra de Dios. Así que cuando a ti te golpean, tú eres quien les perdona. Por eso Él es el que perdona los pecados. Y justamente Cristo tenía que perdonarlos, porque todo el pecado de todos aquellos que creían en Él o creyeran en Él iban a ser llevados sobre Jesús. No era nada más te perdono y ya. Era un te perdono pensando en la cruz, en un sacrificio espantoso. Tus pecados te son perdonados es una palabra para una persona atormentada de espíritu. Esta palabra asegura que esa persona requiere del auxilio de Dios. Seguramente, amados, el hombre espera que Jesús haga otra cosa, pero el Señor Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Si este hombre no tenía conocimiento de la consecuencia del pecado, imagínate la decepción que sintió. Tus pecados te son perdonados, y él inmóvil. ¿Y me voy a ir igual o qué? Pero el Señor Jesús en su sabiduría sabía lo que estaba haciendo. El Señor Jesús sabía, amados, que no era una palabra mágica. Miren, vayan a Romanos 8:31 para no dejar lejos esto. A veces creemos que tus pecados te son perdonados. Es algo fácil porque Él es Dios y en automático perdona ya. Pero mira que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era ¿qué? Necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esto no es una profecía, sino que está diciendo que es necesario que para perdonar los pecados y salvar gente tiene que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto. Para que el Señor Jesús pudiera perdonar pecados tenía que morir así. No solo es una profecía, sino está confirmando que había una necesidad para poder perdonar los pecados. Es impresionante. Rompe completamente el orden de nuestra mentalidad. El versículo 6 dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, cavilando, decían: ¿por qué habla este así blasfemias? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos escribas están ahí sentados y la postura que tienen es buena. Pero más adelante Jesús les acusa de buscar los mejores asientos en la sinagoga. Su postura gentil parece fuera de lugar en esta entrada tan aglomerada. Ahí están, nada más viendo a Jesús. Los escribas son intérpretes ordenados y autorizados por la ley de la Torá. Ellos no estaban mintiendo del todo. Sabemos que se oponen a Jesús porque no saben quién es Jesús. Los identificamos rápidamente como malos, gente mala, pero la realidad, amados, que ellos hacían su trabajo. Ellos estaban ansiosos de complacer a Dios y son devotos de la ley de Dios. No son aquellos perversos siempre que nos imaginamos. Simplemente fueron llenos de un espíritu de estupor al no conocer y recibir al Hijo de Dios como Mesías. ¿Por qué habla este sí? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí lo importante que es en silencio que los escribas juzgan a Jesús por estar usurpando un lugar que únicamente le corresponde a Dios, el perdonar pecados. Pero el Señor Jesucristo
conociendo lo que había en sus corazones, les dijo en el versículo 8, en su espíritu ustedes piensan así. Y les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? No sé a qué nivel llegó la hipocresía de estos hombres, pero imagina ser impactado de pronto por alguien por cual tú estás pensando algo malo y de pronto te confronta y te dice, oye hermano, ¿y por qué estás pensando eso de mí? Supongo que te hace temblar. Ellos de la misma manera supongo que se impresionaron. A ellos les hizo la misma pregunta que yo les hacía hace un rato. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Tus pecados te son perdonados. Levanta tu lecho y anda. Los hombres obviamente querían que Cristo comprobara que era quien decía ser. ¿Y qué crees que sucedió, amados? Todos absolutamente los que estaban presentes vieron el milagro de Jesús al decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Levántate y toma tu lecho y anda. Y en ese justo momento, amados, el hombre tomó su lecho, se levantó y se fue. Todos se asombran y glorifican a Dios. Sin darse cuenta, tenían a Dios mismo de frente a ellos. Pues para que sepan, les dijo el Señor, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate y vete. La fe del hombre es ver para creer. Nadie hubiera creído que los pecados del paralítico eran perdonados, pero el Señor Jesucristo les dio por su lado, diciéndole, levántate, hijo, y ven. Imagina de pronto ver ese paralítico de toda la vida, o no sé, de un buen tiempo, que camina entre nosotros, amado. Imagina comprobar el poder de Jesús, cómo nos hace falta eso, ¿no, hermanos? Para quedar asombrados y volver a Cristo de la manera correcta. Ver un paralítico caminar entre nosotros, no solo escuchar o ver en aquella canal de televisión en donde cientos de paralíticos se levantan en cada evento, sino presenciarlo con tus ojos. Alguna persona que tú conozcas que se levante y se vaya caminando. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre con frecuencia. Y refiriéndose al Hijo del Hombre, se refiere al Hijo de Dios, al Mesías anunciado. El Señor Jesucristo no quería demostrar su poderío como los falsos profetas y apóstoles de hoy, que son los super ungidos, que ellos tienen poder y autoridad, que han desviado completamente los dones que eran extraordinarios de los apóstoles y ellos los han tomado supuestamente para lograr autoridad y poder. El Señor Jesús no necesitaba, pero en su misericordia sabía que la prioridad de este hombre paralítico era perdonar pecados. Y una vez perdonando sus pecados, le dio lo que él necesitaba. Sanado por completo. El hombre se incorporó a la sociedad. El hombre comenzó a tener una vida normal. Habiendo recibido un milagro del mismo Jesús, no sabemos, amados, si este hombre se convirtió en un discípulo fiel, pero al perdonar sus pecados, sabemos que sí. Porque cuando el Señor perdona nuestros pecados, amados, un indicativo de esto es que nosotros comenzamos a seguirlo. Hoy en día muchos se sienten perdonados sin manifestar frutos. Dicen, yo tengo fe, la salvación es por fe, sí, pero la palabra dice que una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. No habla de buenas obras, sino cambios de regeneración en donde nosotros actuemos de una manera distinta. Pero tenemos la certeza que este hombre, al ser perdonado, fue regenerado. Fue regenerado. El arrepentimiento fue dado de inmediato y la regeneración fue dada de inmediato también.
Nada es más importante para el Señor Jesús que el perdón de pecados, aunque le cuesta lo que le cuesta, amados. Nada es más importante para el Señor que perdonar los pecados, aunque todo lo demás para Él es más fácil. Su prioridad es salvar, pase lo que pase, haya hecho lo que hizo, amados. El Señor Jesucristo, valiente hasta la muerte, sabía que todos aquellos a los que estaban anunciando su evangelio eran aquellos de los cuales iba a cargar sus infinitos pecados. Perdonar los pecados, deshaciendo la muerte por su muerte, muriendo, amados, para que la muerte muriera, haciendo un caos en la Trinidad, separándose del Padre, abandonado por el Espíritu también, completamente solo, como si hubiese sido un maleante. Pero aún así Jesús es quien nos perdona, porque los pecados los hacemos en contra de Él. Y quien te perdona es a quien ofendiste. Es impresionante. Gloria a Cristo, gloria a Dios, nuestro perdonador. Todos los pecados de la historia, amados, del hombre son cargados en Jesús. Todos los pecados de la historia son cargados sobre Él. Y no sé si tú crees esto. Yo preguntaba en la reunión del martes, ¿quién tiene la seguridad de su salvación? Algunos no levantaron su mano, están seguros. Pero algunos otros la levantaron, probablemente viendo su fe tan débil. Pero recuerda que lo que nos salva no es nuestra fe, amados, sino es Cristo, nuestro Señor. La fe es lo que nos lleva a Él, es algo que Él nos da también, que tenemos que poner en práctica, escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír. Decía el pastor Emanuel, aquellos que se alejan de las iglesias o que viven una vida tibia, te aseguro que son los que menos se disipulan, los que menos están en contacto con el estudio. ¿Por qué? Porque no tienen la fe para ir cargando una camilla sabiendo que el hombre que está ahí adentro va a sanar a su amigo. Aquellos que constantemente están alimentándose de la palabra, amados, cuentan con una fe que el Señor les da fortalecida, nutrida, para poder continuar en medio de las guerras y de las tribulaciones que el cristiano pasa, que todos van a pasar, como es la muerte. ¿Tú crees esto? ¿Y ahora lo manifiestas? Porque es muy fácil para todos decir yo creo, pero manifestarlo. ¿Sabes qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decirte siempre? Hijo mío, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Pero para escuchar esto, amado, tú tienes que ir a Él. Para escuchar esto tienes que manifestar que en verdad estás acercándote a Él por una necesidad. Y el Señor te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y ya no tengo que hacer nada, Señor. Absolutamente nada, solo sígueme. Entonces, ¿voy a dejar de portarme mal para no ir al infierno? No. Tú dejas de portarte mal para darle gloria a mí, dice el Señor. Porque Él pagó ya por todos tus pecados. Te perdona primero y después te envía a vivir una vida con una buena respuesta a consecuencia de lo que recibiste. Es como cuando alguien nos ayuda, amados, en sobremanera y decimos, no, yo tengo que agradecerle, ha sido muy bueno conmigo. Yo ya no voy a obtener nada a cambio, sino únicamente la atención hacia la persona que me ayudó. De la misma manera, nosotros, amados, cuando creemos,
Por la misericordia y gracia del Señor, nosotros no estamos enfocados a hacer las cosas para lograr ganar algo, sino hacemos las cosas únicamente para agradecer a aquel que se dio por nosotros. Y que aunque hagamos todas las cosas y fuéramos infinitos, nunca le vamos a poder pagar lo que hizo. Yo te invito a que hoy seas como este paralítico y sus amigos, y que vayas a Jesús por lo que necesitas. Él está deseoso de dártelo antes de que tú lo desees. No porque Él te necesite, no te necesita, sino porque Él ya pagó por ti y Él prometió venir por lo suyo. Él está deseoso de que tú y yo vayamos a Él y nos entreguemos en verdad en fe, demostrando que no hay límites y no hay cosa que pueda detenerme. Esto es necesario para comprobar que la gracia del Señor ha impactado tu vida. Es imposible decir, creo en ti y no manifestar ni en lo mínimo, hermanos. Imaginemos en esa situación del tumulto de la gente. ¿Llegaríamos en verdad? ¿O veríamos el reloj y calcularíamos en cuánto tiempo voy a llegar? No, yo creo que no llego, hay mucha gente. No, pues no tengo ficha para entrar. ¿O somos de aquellos aguerridos y valientes que van con todo, creyendo que el Señor Jesús está dispuesto a recibirte? Es increíble, el Señor. No seas como los escribas que dudan del poder del Señor. No seas como los escribas. Probablemente tu cristianismo es un cristianismo así, como un cristianismo fariseo, o un cristianismo con la fe de los escribas. Acércate al Señor. Acércate. ¿Tú crees que Él te puede perdonar? Claro que puede perdonar. ¿Y por qué puede perdonar? Porque Él ya pagó por los pecados. ¿Tú crees que Él te puede dar vida eterna? Claro que te puede dar vida eterna. Si crees, todos tus pecados te son perdonados. Por eso debes de arrepentirte e ir al Señor, y Él será tu pronto auxilio para tu necesidad. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Para los que creen estará la salvación. Para los que no creen, amados, continúan en una condenación, y esta también será segura como la salvación. Aprendamos estos versículos, amados, de cada detalle de ellos, de la fe de estos hombres, pero también del perdón, del amor y la misericordia del Señor. Tus pecados te son perdonados. Una versión dice, ten ánimo, gózate, vete en paz, tus pecados te son perdonados. No vivas más bajo el tormento por falta de arrepentimiento y reconocimiento de quién es el Señor, sino aprovecha y abraza esa gracia redentora y entrégate al Señor, amados, por quien Él es, no por lo que Él hace. Lo más grande ya te lo ha dado. Ya no le digas al Señor, Señor, ¿qué puedes darme? Más bien dile, Señor, ¿qué te puedo dar yo a ti? Porque lo más grande que Dios tiene ya te lo he entregado. Primeramente busca el reino y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. No busques la añadidura para después el reino y su justicia, sino primero busca a Cristo por quien Él es, y recibe lo que tú necesitas, que Él te quiere dar. Amén. Cerremos aquí hasta hoy, amados, y continuemos el próximo domingo. Y oremos.